El día de hoy les voy a estar enseñando el método eficaz para que puedan crear y gestionar múltiples cuentas, ya sea para redes sociales, para plataformas de anuncios, para plataformas de ventas online o para crear la cuenta que tú desees, ¿ok? Con este método vas a poder reducir drásticamente las notificaciones de actividad inusual, las verificaciones constantes y los bloqueos inesperados. Ahora, esto que les voy a enseñar es ideal para todo público, sea para agencias o empresas que gestionan clientes o para personas que quieren crear cuentas adicionales con seguridad y eficacia. ¿Ok? Entonces, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Lo primero que necesito que entiendan es por qué surgen las restricciones de las plataformas. Y la razón es muy sencilla. Cuando las personas van a crear o gestionar múltiples cuentas, normalmente usan siempre el mismo ordenador o el mismo dispositivo móvil. Y ustedes saben que cada dispositivo tiene su huella digital. Entonces, cuando la persona usa el mismo dispositivo, literalmente las empresas detectan eso como una actividad inusual y lanzan las verificaciones, lanzan las notificaciones, los bloqueos porque piensan que es un bot, ¿ok? Para eso yo les traigo hoy la solución. La herramienta que vamos a usar se llama Multilogin y nos permite crear y gestionar múltiples cuentas como si estuviéramos usando dispositivos diferentes, ¿ok? Y es una forma muy segura porque ninguna de las cuentas que nosotros creemos se van a conectar entre sí. Cada cuenta va a ser separada y va a trabajar como si fuera desde un dispositivo diferente. Y las grandes empresas y profesionales usan Multilogin para gestionar miles de cuentas de clientes, ¿ok? Y tú también lo puedes hacer ya que vas a trabajar con total privacidad, seguridad y eficacia. Ahora sí, vamos a la práctica y en la descripción del video y en el comentario fijo les voy a dejar el link para que vayan directamente a la página de Multilogin y obtengan 3 días de prueba por apenas €1.99, ¿ok? Luego de eso, si ustedes quieren contratar un plan mensual, pueden colocar el cupón ELDRIN50 y obtener 50% de descuento. Esto es muy bueno porque es 2 en 1. Ustedes van a contratar el plan y cada plan ya incluye los proxy. No los van a tener que contratar ni configurar por separado. Esto les ahorra muchísimo tiempo y esfuerzo. También ustedes van a obtener soporte las 24 horas del día. Entonces, como pueden ver, es un plan todo en uno. Aprovecha, contrata el plan que desees y ahora les voy a mostrar en la práctica cómo crear los perfiles en Multilogin. Bueno, luego que inicien sesión les va a aparecer para que puedan crear perfiles. Eldrin, ¿qué son los perfiles? Miren, cada perfil acá es como si nosotros estuviéramos creando una cuenta nueva con un dispositivo nuevo. Puede ser con el sistema operativo de Mac, con el sistema operativo de Windows, y esto hace que cada perfil trabaje por separado con cookies separadas, IP separadas y ninguna de ellas se conecte entre sí. Ahora, Eldrin, ¿cómo yo creo el perfil? Miren, ustedes tienen varias opciones. Ustedes pueden clicar directamente acá en el botón de crear. Ustedes pueden clicar en esta flechita que está apuntando para abajo y clicar acá en local, en la nube o importar un perfil. Ustedes pueden importar perfiles también. Entonces, si yo clico acá en el botón de crear, él va a crear uno por defecto. Y yo puedo editarlo. Yo puedo colocarle, por ejemplo, un nombre. Entonces yo voy a colocar acá cliente 5, por ejemplo, Instagram. Entonces, ya yo sé que el cliente 5 es para una cuenta de Instagram. Luego de eso, nosotros podemos seleccionar el proxy. Si va a ser de Multilogin, va a ser personalizado. Yo lo voy a dejar exactamente como está, con Multilogin. El tipo de conexión yo lo voy a dejar en residencial. Acá en localización, nosotros podemos dejarlo random. O si yo quiero, por ejemplo, que sea la localidad de España, entonces yo voy a colocar a España y acá yo puedo seleccionar la región, si es Andalucía, si es Canarias. Entonces, por ejemplo, si yo clico acá en Canarias, yo puedo seleccionar también una ciudad si deseo. Yo lo voy a dejar tal cual como está. Luego de eso, nosotros también podemos personalizar acá y colocar, por ejemplo, esta es una cuenta de Instagram, entonces yo coloco Instagram solo para identificar. Entonces, selecciono acá un color y listo. Puedo colocar acá también la nota. Las notas es más que todo para dejar en claro para qué es esa cuenta, ¿ok? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen un equipo de trabajo, ustedes pueden dejar acá una nota para que los demás sepan de quién es esa cuenta o para que los demás sepan de qué trata esa cuenta. Entonces yo voy a colocar acá cuenta de cliente 5, por ejemplo. Acá yo puedo seleccionar cuál sistema operativo yo quiero que tenga este perfil, si va a ser Mac, Windows, Linux o Android, ¿ok? Yo voy a seleccionar que sea una Mac. Acá yo voy a bajar y lo demás lo podemos dejar tal cual como está. Si ustedes quieren hacer cambios más avanzados, ustedes pueden clicar acá en avanzados o en expertos. Ahora, cuando yo clico acá en avanzado, también puedo personalizar la página web que yo quiero que abra al abrir el perfil.
Entonces, por ejemplo, si yo clico en abrir el perfil, va a dirigir a la página, por ejemplo, de Instagram. Entonces vamos a hacerlo. Miren, es muy sencillo. Ustedes van a bajar, van a buscar esta parte de acá y van a clicar en personalizado. Acá ustedes van a quitar esta página web y van a colocar la que ustedes quieren que abra. Entonces, esto es ideal para todos aquellos que, por ejemplo, tienen un equipo de trabajo, quieren que abra la cuenta de Instagram, colocar la contraseña y después compartir, en vez de la contraseña del cliente, compartir el perfil con el equipo de trabajo. De esa forma, el equipo de trabajo no va a tener acceso a la contraseña del cliente, pero sí al perfil donde va a manejar la cuenta de la red social del cliente, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden hacer exactamente eso. Luego que ya nosotros configuremos todos, vamos a clicar en crear perfil. ¿Ok? Y como pueden ver, ya nosotros tenemos acá varios perfiles creados. Eldrin, ¿cómo yo sé que funciona? ¿Cómo yo hago para que funcione? Miren, nosotros vamos a clicar en los botones de iniciar. Ahora, antes de clicar en iniciar, yo quiero mostrarles acá que, por ejemplo, yo tengo esta cuenta que es para un administrador de anuncios, este para un TikTok de Francia con un dispositivo Android. Este va a ser para el cliente de Amazon y este va a ser para el perfil que nosotros creamos ahorita para una cuenta de Instagram. Entonces, si yo clico acá en iniciar, él va a abrir los navegadores con cada dispositivo, literalmente, ¿ok? Y ahorita les voy a mostrar cómo ustedes pueden verificar eso. Entonces, miren, acá abajo aparecen ya las páginas. Miren, aquí aparece el administrador de anuncios de Meta. Yo puedo iniciar sesión con Facebook o Instagram, que acá sería la cuenta del cliente. Ustedes pueden ver que no aparece ninguna verificación, no aparece ninguna notificación de es una cuenta diferente o que es una cuenta inusual. Miren, aparecen hasta las cookies. Entonces, si yo clico acá en aceptar, miren, podemos ver acá. Eldrin, ¿cómo yo sé que está trabajando con cuentas diferentes? Vamos a verificar primero esta. Yo voy a ir acá y voy a colocar esta página web que detecta la dirección IP. Entonces, miren, vamos a esperar que cargue. Y ahora que cargó, miren, me aparece la dirección IP, me aparece que la dirección es de España, de Madrid, me aparece que él está usando Windows 10 y me aparece prácticamente toda la huella digital de ese perfil. Como yo sé, Eldrin, que en los otros no aparece el mismo. Miren, vamos a abrir otro acá, por ejemplo, este fue el de TikTok. Ustedes pueden ver que aparece el TikTok del cliente de Francia. Entonces, miren, yo voy a colocar acá la misma página y vamos a ver acá el resultado. Miren, este me aparece que es una cuenta de Francia. Me aparece que es un dispositivo Android. Vamos a aceptar acá las cookies. Y me aparece toda la huella digital de este perfil. Ahora vamos a ver la otra cuenta acá, la de Amazon, del cliente de Amazon. Si yo clico acá en continuar, me va a llevar para iniciar sesión. Entonces, miren, yo puedo usar acá la cuenta de Amazon del cliente, por ejemplo, para subir los productos del cliente, todo eso. Vamos a ver también el perfil. Podemos ver que esta es otra localidad, es de Texas, está usando Windows 10 y aparecen todos los otros datos acá, ¿ok? Vamos a ver este último que fue el de Instagram que nosotros creamos. Nosotros podemos iniciar sesión acá con la cuenta del cliente y si yo voy acá, vamos a colocar la página web que verifica la IP, vamos a ver si tiene las configuraciones que nosotros colocamos. Yo seleccioné el sistema operativo de Mac y que fuera en España, en Canarias. Entonces, miren, podemos ver acá que es una Mac que está en España. Aquí aparece España y en Canarias. Entonces ustedes pueden ver que cada perfil trabaja de forma independiente. Ustedes pueden hacer exactamente lo mismo para que todo les funcione y trabajen con tranquilidad y seguridad. ¿Ok? Entonces vamos a ir aquí de nuevo a Multilogin. Yo voy a cerrar acá la sesión. Ustedes pueden cerrar acá directamente. O si ustedes desean, en vez de cerrar acá directamente, ustedes pueden ir a Multilogin, por ejemplo. Pueden ir acá en Multilogin y clican en el botón de Stop. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar cómo pueden compartir estos perfiles con su equipo de trabajo sin necesidad de pasarle ninguna contraseña, ni la de ustedes ni la de los clientes. Es muy sencillo, miren. Ustedes tienen que crear una carpeta. Ustedes van a hacer clic acá, le van a colocar el nombre a la carpeta, por ejemplo, equipo 1, colocan acá cuál es la red social que va a manejar ese equipo, por ejemplo, y clican en crear. Entonces les va a aparecer la carpeta, por ejemplo, como esta, que yo coloqué equipo 1. Y cuando estén acá en equipo 1, ustedes van a ver los perfiles de ese equipo. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que sean nada más las cuentas de Instagram, yo selecciono, por ejemplo, acá el perfil de Instagram, clico en mover carpeta y luego de eso selecciono la carpeta del equipo 1, por ejemplo. Entonces, clico acá en mover y me va a aparecer acá el perfil. Es muy sencillo. Luego de eso tenemos que enviarle la invitación al equipo. Es muy sencillo. Vamos a hacer clic acá en el botón de equipos. Vamos a hacer clic en el botón de invitar. Vamos a colocar acá el correo electrónico de nuestro equipo de trabajo y vamos a hacer clic en el botón de enviar invitación. Luego de eso nosotros tenemos que darle acceso
para la carpeta del perfil. Entonces vamos a hacer clic en este botón. Acá vamos a seleccionar el rol, si ellos van a iniciar nada más cada perfil o si ellos los van a operar, van a tener acceso a todo. Nosotros seleccionamos acá. Y luego de eso nosotros tenemos que darle acceso a la carpeta del perfil. Entonces yo voy a seleccionar la carpeta del equipo 1, que son los que van a manejar, por ejemplo, el Instagram, y listo. Luego de eso ellos van a poder entrar y van a poder manejar el perfil de la carpeta 1. Es muy sencillo. Bueno, como pudieron ver, Multilogin es una herramienta muy completa para crear y gestionar múltiples cuentas de manera organizada y segura. Recuerda, en la descripción del video y en el comentario fijo les dejo el enlace para que puedan obtener 3 días por apenas €1.99. También recuerden, si van a contratar un plan mensual, coloquen el cupón ELDRIN50 para que puedan obtener 50% de descuento. ¿Ok? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y yo les estaré respondiendo lo más rápido posible. Y también, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video, compártelo con quien lo necesite y bueno, vamos con todo y hasta la próxima.